Vamos a comenzar nosotros esta noche con nuestro estudio. Ya veníamos anunciándole que vamos a hablar sobre este tema del viejo pacto y el nuevo pacto, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, la ley, la gracia. Son términos que nos confunden, creemos que sabemos lo que significa, pero los vamos a mirar con calma y con más detalle esta noche y la semana que viene. Son dos partes. Nos vamos a meter a fijarnos en cositas que generalmente no se habla de eso por ahí, y usted va a tener la oportunidad de hacer preguntas, y la intención es que usted entienda esto bien claro, porque el término la ley, ¿qué es la ley? Es bien confuso. Vamos a explicarle cuál es el problema que pasa con el término la ley. De manera que vamos a nosotros en esta noche, Marisol, buenas noches. Vamos a comenzar nosotros esta noche con una oración. Y si me permiten, vamos a orar, entonces hacemos un breve recorrido de los anuncios y entonces comenzamos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta noche, la bendición de poder sentarnos a la mesa, a escudriñar tu palabra, a estudiar de ti, de tus caminos. Pedimos que tu Santo Espíritu sea nuestro maestro, nuestro guía. Señor, que tú nos conduzcas a toda verdad, que aprendamos de ti y que seamos edificados en la fe. Señor, ayuda a mis hermanos, a mis hermanas, ayúdame a mí a comprender la altura, la profundidad, lo ancho y lo profundo, Señor, de este Evangelio. Bendícenos a todos, nos ponemos en tus manos y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Bien, como ustedes saben, los jóvenes van a tener mañana en la noche su estudio bíblico a las 7 de la noche. Y entonces el jueves es el día de la oración, y en la noche las damas tienen el Ministerio de Creciendo Juntas, que ofrecen una serie de talleres para el crecimiento personal y espiritual suyo, y es a las 7:30 de la noche. Y entonces el día sábado en la iglesia del niño es a las 3 de la tarde para niños de entre las edades de 4 y 11 añitos. Y el domingo regresamos con nuestra escuela dominical a las 9:30 de la mañana, y luego el culto de adoración a las 10:30 de la tarde, ¿verdad? Esos son anuncios bastante fijos. Esta semana no tenemos nada extraordinario, así que espero verles en cualquiera de esas actividades. Muy bien. Para comenzar esta noche a comparar el viejo y el nuevo pacto, les quiero invitar a que busquen en sus Biblias el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 17. Juan 1, versículo 17. ¿Encontraron? Y Juan 1:17 lee así: pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En ese versículo vamos a ver varias cosas. Vamos a ver que hay un viejo orden y hay un nuevo orden. Que el viejo orden lo trajo Moisés, el nuevo orden lo trajo Jesús. Que el viejo orden se llama la ley y que el nuevo orden se llama la gracia, ¿verdad? Y a través del Nuevo Testamento usted va a escuchar diferentes frases: ley, gracia, las obras, la ley y el Evangelio, pero son más o menos sinónimos. A veces la gente piensa que son cosas distintas, y a veces hay significados distintos. Por ejemplo, ¿cómo y qué significa el término la ley? Pues bien, yo quiero darle 3 ejemplos para que ustedes vean. Hay veces que significa una cosa y hay veces que significa otra. Y por eso los hermanos se confunden, porque ellos no saben distinguir cuándo se está usando de una manera y cuándo se está usando de otra. Muy bien. Me quiero detener nuevamente para pedirle a todos los hermanos que por favor enciendan sus cámaras. Me gustaría verlos a todos, ¿verdad? Y poder compartir con ustedes, y no con un letrero o con algo escrito. Yo no sé si están ahí o no están, si están poniendo atención o no, así que por favor
de vez en cuando voy a traer ese recordatorio. Gracias, hermano. Muy agradecido. La ley, por ejemplo, una manera de verlo, vamos a ir a Lucas 24, 44. Lucas 24, 44. Right. Miren lo que dice Jesús en el 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Muchas veces usted va a ver esta expresión, la ley y los profetas. La ley, los profetas y los salmos. Cuando se está hablando así, ustedes ven que no están hablando de los 10 mandamientos, ni están hablando de Moisés. Prácticamente es las escrituras del Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento. La ley, Moisés, los profetas, Isaías, Jeremías, toda esa gente, los salmos, ¿verdad? Que es la tradición de sabiduría de Israel. Así que es el compendio de todo lo que se ha escrito del Antiguo Testamento entero. Cuando el término la ley se usa de esa manera, no se está hablando de mandamientos ni de legalismo, se está hablando de instrucción, de lo que Dios nos ha dicho en el Antiguo Testamento, de la palabra. Aquí en ese versículo en Lucas 24, Jesús está diciendo: vamos a ver lo que las escrituras dicen de mí. Porque había muchas profecías en el Antiguo Testamento que hablaban de Jesús. Y como ustedes saben, si leen el Evangelio de Mateo, donde Mateo se especializa en buscar todas las profecías del Antiguo Testamento y poder decir: esto se cumplió en el Nuevo Testamento. Se cumplió en la persona de Jesús. Cuando usamos el término la ley de esa manera, no tiene una connotación negativa. Es prácticamente decir la palabra de Dios. Luego vamos a ver que la ley es palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué tiene una connotación negativa? Bueno, porque en el Nuevo Testamento los cristianos están luchando con una tradición de los judíos que es bien negativa. Así que vamos a hablar de la segunda manera que se usa el término la ley. El término ley puede aplicarse a lo que se llama el Torá. El Torá son los 5 libros de Moisés, ¿verdad? De Génesis a Deuteronomio. No solamente son los mandamientos o las leyes, es todo lo que hay en esos 5 libros, ¿verdad? Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Pero es ahí, en los libros de Moisés, que nos enteramos del antiguo pacto, el pacto que hizo Dios con Israel. Esto es importante nosotros entenderlo. El antiguo pacto es exclusivamente con Israel, no es con más nadie. No aplicaba a usted, a mí, ni a nadie, solamente a los judíos. El pacto de Moisés, el Torá, tiene que ver con lo que hoy en día conocemos judaísmo. Y esto es importante explicarle a usted esto. Cuando Moisés vivía, no existía judaísmo. No habían judíos, era Israel, eran 12 tribus. Cuando nosotros hablamos de judaísmo, es que nos estamos refiriendo a la gente de la tribu de Judá, que son la única tribu que ha sobrevivido. Pero eso vino después, ¿está bien? En ese momento hay 12 tribus. Dios hizo pacto con 12 tribus, no con una. Dios no hizo un pacto con Judá, Dios no hizo un pacto con los judíos, Dios hizo un pacto con Israel. ¿Usted entendió esa distinción? Yo espero no haberles confundido, ¿verdad? Muy bien. Entonces la tercera manera que se usa es como lo usamos nosotros los cristianos, es como se usa en el Nuevo Testamento, y aquí es donde escuchamos la connotación negativa de la ley. Mire lo que dice Efesios 2.15. Efesios 2.15. Dice: aboliendo en su carne las enemistades
La ley de los mandamientos expresados en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre haciendo la paz. Muy bien. La ley de momento se convierte en ordenanza, en reglas, en legalismo. Pasó de ser la palabra de Dios a algo negativo que la gente en la iglesia primitiva rechazaba. Y como esa fue la experiencia de los primeros cristianos, esa es la tradición en el Nuevo Testamento, de hablar mal, en una manera negativa, sobre las leyes, el legalismo. Le voy a explicar ya mismo de dónde sale esto, ¿no? ¿Está bien? ¿Por qué los cristianos lo vemos así? Pero que usted sepa que para Jesús, que era un israelita de Judá, el Antiguo Testamento no es negativo, no es malo. Que usted sepa que para Moisés y la gente que ama el Torá, los judíos, no es nada negativo, no es malo. Era malo para nosotros, en gran parte porque los judíos no podían ser salvos con el Antiguo Pacto. Era solamente para los israelitas. Dios hizo pacto con Israel. Entonces a los gentiles se les trataba mal. Eran nombres despectivos los que se usaban. Se nos decían que éramos perros, salvajes, que no había manera que íbamos a ser salvos. De manera que los gentiles tenían una perspectiva negativa de las escrituras. Muy feo, muy feo. Pero además los israelitas y los judíos se desacreditaron. Hicieron cosas tan bárbaras que Jesús mismo los atacó. Vamos a empezar ahora a mirar lo que está ocurriendo con este pacto y por qué llegó un momento que tuvimos que repudiarlo, rechazarlo. ¿Cómo pasó de que la gente lo viera como algo positivo a algo negativo? ¿Verdad? Le quiero recordar que la ley puede significar el Antiguo Testamento, puede significar los primeros 5 libros de Moisés, el Torá, y puede significar sencillamente regulaciones y legalismo, porque en eso se convirtió. Al final se convirtió en regulaciones. Lo vamos a ver ya mismito. Así que cuando usted lean el pasaje tiene que tratar de descifrar, discernir de qué estamos hablando. Estamos hablando del Antiguo Testamento, estamos hablando del Torá, estamos hablando de regulaciones y legalismo. Cuando se usa la palabra ley, trate de identificar cómo el autor lo está usando. Una misma palabra puede significar 3 cosas distintas. Como estuve predicándole en este fin de semana, Dios hizo un pacto con Israel en el desierto. Cuando los sacó de Egipto, los llevó al desierto y hizo un pacto con Israel. Los escogió como pueblo. Y la razón que los tiene que reunir en el Sinaí es que los tiene que organizar. Estos son esclavos, ellos no saben cómo comportarse, no saben cómo conducir los asuntos. Dios los está cogiendo y está organizándolos poco a poco. Ahora va a montar el sistema religioso, ¿verdad?, de la nueva nación de Israel, que antes no existía. Muy bien. Y Dios le da la ley, lo que nosotros llamamos los 10 mandamientos. Y eso fue lo que estudiamos. Y por aquí empezó la cosa. Dios le está diciendo a ellos: estas son las cosas que ustedes tienen que hacer. Y si hacen esto, los bendeciré. Es un sistema de obediencia. Es un sistema que ellos tienen que hacer. Si hacen esto, viven. Porque Dios los va a bendecir, Dios los va a prosperar. Si no lo hacen, no hay bendición, hay dificultad, posiblemente hay castigo, ¿verdad que sí? Así es que se desarrolla este sistema, porque el Espíritu Santo no ha sido dado. Esto es a pulmón, esto es con voluntad, esto es con esfuerzo, ¿verdad? El único problema entonces es que la gente por sí mismo no puede cumplir con la ley. Mire lo que dice Romanos 4, déjeme decirle aquí, 4:15, Romanos 4:15. Romanos 4:15 dice: pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. El problema de la ley
de los 10 mandamientos es el siguiente. Cuando dice no hurtarás, ahora hay un problema. Porque ahora, si hurté, si robé, pequé. Estoy en pecado. Estoy en desobediencia. Y en desobediencia divina. Por eso dice que la ley produce ira. Entonces ahora tengo sentimientos de culpa porque sé que hice algo mal, porque uno de los 10 mandamientos dice no robe y yo robé. Yo me condeno a mí mismo. Y ahora yo sé que soy culpable y que me merezco la pena, el castigo. Bueno, lo que sabemos es que el que viola la ley muere. Tú estás condenado, ¿verdad? Entonces, esto es un sistema terrible para estos hermanitos. Mire lo que dice el Nuevo Testamento. Vamos a Gálatas capítulo 3. Gálatas 3. Y vamos a leer de los versículos del 10 al 14. Gálatas 3, versículos del 10 al 14. Y mire lo que dice aquí. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Mire qué tremendo. Si Dios me dijo que no puedo robar y robé, caí en maldición, ¿verdad? Pues escrito está, maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Aquí tenemos un problema de que no es el que roba solamente. Cualquiera de nosotros que fallara uno de los mandamientos cae en condena y maldición. Versículo 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Esto es evidente porque el justo por la fe vivirá. En otras palabras, nadie podía cumplir con la ley. Entonces, ¿por qué Dios nos dio esto? Nos está haciendo daño. Mire lo que dice el versículo 12. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas vivirá por ellas. Si tú puedes cumplir con la voluntad de Dios, tú vives. Pero si no puedes cumplir, estás en maldición, estás en condena, vas a morir. Mire lo que dice el 13 y el 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. O sea, Jesús se hizo maldito a sí mismo. Él aceptó la paga del pecado en su cuerpo. Él pagó el precio para que tú y yo no tuviéramos la condena o la maldición. La maldición que nos iba a caer a nosotros, Él la cogió. ¿Ven? Dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. Miren qué interesante que regresamos a Abraham. ¿Verdad que sí? Y lo que usted va a ver ahora, en este estudio esta noche, es que Jesús viene a traer un nuevo pacto. Salimos del pacto de Israel y vamos a regresar al pacto que había con Abraham. Eso es algo que la gente no entiende, pero espero que lo hayan notado. En el 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a ti y a mí. Acuérdate con lo que va a pasar un poquito más adelante. Abraham es el padre de la fe. Tú y yo vamos a ser salvos por la fe. Y por lo tanto, tú y yo estamos imitando a Abraham y somos hijos de Abraham. Somos hijos de la fe. Eso está muy importante en el debate que vamos a tener en breves momentos. Así que ustedes pueden ver que por la ley nadie puede ser salvo. Pues entonces, ¿por qué Dios dio esto? Pues lo vamos a explicar ya mismito. ¿Por qué Dios nos dio los 10 mandamientos y las otras leyes? Pero ahora los judíos tienen un problema. ¿Por qué van a obedecer si van a morir? ¿Por qué van a obedecer si están en condena? ¿Por qué van a obedecer si están en maldición? No tiene ningún sentido. Además de la ley moral, ¿verdad? Que Dios dice su voluntad, Dios va a crear la ley ceremonial. La ley ceremonial es toda esta estructura del templo, los sacerdotes y los sacrificios de animales. Porque Dios le dio la ley
pero también le dio la salida. Por ejemplo, por eso Dios creó el templo y le dijo, pues mira, cuando ustedes se sientan culpables, cuando ustedes violaron la ley, para evitar la condena, para evitar la maldición, ustedes van a ir al templo, van a hacer un sacrificio de animales, lo van a presentar, lo van a dedicar y se lo van a dar al sacerdote. Y el sacerdote me lo va a traer a mí en el lugar santísimo. Porque sin el derramamiento de sangre no hay salvación, no hay vida. El único problema con ese sistema es que era anual. Porque era un sistema temporero, no era permanente. Y entonces, a cada rato, tenían que ir los hermanos a hacer los sacrificios. Y por eso Dios desarrolló el templo. En el desierto se llamó el tabernáculo, y después Salomón creó el primer templo, y después edificaron el segundo, ¿verdad? Y ese es el sistema de sacrificio de animales. Pero que ustedes sepan que ese sistema se va a acabar cuando salgamos del antiguo pacto, ¿verdad? Y el nuevo pacto no hay que hacer sacrificio de animales porque este es un sistema temporero para ayudar a los judíos, pero en el nuevo pacto, en el Nuevo Testamento, en lo que Jesús nos ofrece, ya no hay necesidad de un templo, ni de sacerdotes, ni de sacrificio de animales, y nosotros no queremos regresar al viejo pacto porque el viejo pacto es un arreglo temporero que se hizo con los israelitas en el desierto. Eso no se supone que fuera para siempre. Ya mismo hablamos más de eso. Pero así era que se resolvía el problema de la ira de Dios, de la condenación y la maldición. Así es que ellos resolvían esto. Porque la ley condenaba. Si no, ni nadie podía cumplir con la ley. Así que ellos sobrevivían. Ahora vamos a entrar en la tercera etapa, lo que se conoce como la ley judicial, que es lo que la mayoría de los cristianos rechazan en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, y es lo más que nosotros conocemos. Cuando usted lee Levíticos, Números, todos estos libros, empiezan a añadirles leyes, ¿verdad que sí? Y la razón es la siguiente, como yo les expliqué en el sermón. La Biblia dice, no hurtarás, magnífico. Y si robo, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es la penalidad? No hay ninguna ley que explique eso. Son los rabinos, los judíos empezaron a desarrollar leyes. Si te robas un cabrito, te va a costar esto. Si te robas esto, es lo otro, ¿verdad? Y ellos desarrollaron toda esta tradición rabínica que nosotros conocemos hoy. Cuando llegó la época de Jesús, era un escándalo. Vamos a leer con calma lo que dice Jesús de esto, y para que usted vea el gran problema que tenemos nosotros con ese tipo de ley. Quiero hacer una distinción. Esa ley es tradición de los judíos. Son cosas que ellos la añadieron a la palabra de Dios. Es su interpretación, ¿verdad? Pero eso no cambia la palabra. Lo que Dios nos dice es válido. Lo que ellos le añaden es su tradición. Y eso es lo que se va a rechazar. Y se va a rechazar la ley ceremonial, que es el templo. Pero no se rechaza la palabra de Dios. Dos cosas distintas. Vamos a ir con calma. Si quieren, vamos a ir a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11. Miren lo que dice Jesús aquí. What verse? Versículo 28, 29 y 30. Dice Jesús: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús está dando una parábola hablando del yugo de los judíos, ¿verdad? Y la gente no podía sobrellevar ese yugo. Ellos desarrollaron tantas y tantas leyes
que era imposible la gente poder sobrellevarlos. Olvídense de los 10 mandamientos. No se sabe cuántas miles de leyes ellos han añadido, ¿verdad? Pero un ejemplo que les quiero dar, el día sábado. El Señor dice, tú guardarás el sábado. No te dicen nada más. Pero esta gente se puso a decir, bueno, el día sábado no puedes caminar tanta distancia. El día sábado no puedes orar por los enfermos. El día sábado no puedes hacer nada por los necesitados, ¿verdad? Ok, de un principio que Dios puso, hónrame el día sábado, adórenme. ¿Saben qué? Se estima que ellos desarrollaron más de 600 regulaciones del día sábado. Yo no dije 6, más de 600. Si usted es un cristiano tratando de vivir la palabra de un mandamiento, se tiene que acordar de 600 y pico regulaciones. De eso es que habla Jesús. Esto es un yugo que quebranta el alma del ser humano y usted no va a tener paz. Si usted quiere servir a Dios, esta gente lo ha hecho imposible. Si usted parpadea, es pecado. Está mal y está en desobediencia. Now, usted preguntará, ¿y por qué esa gente llegó a ese extremo? Por eso es que Jesús volcó las mesas en el templo. Porque mientras más pecado usted tiene, más dinero tienen los sacerdotes. Más dinero hay en el templo. Más palomitas usted tiene que comprar. Más animalitos usted tiene que sacrificar. Y entonces Jesús sabía que estos eran unos corruptos. Gente que estaba explotando el pueblo, usando la religión para abusar del pueblo. Y por eso él volcó las mesas, porque él sabía que eran unos pillos, unos ladrones, jugando con las almas de los seres humanos. Por eso para nosotros la ley tiene una connotación negativa, porque en la vida de Jesús nos damos cuenta que el problema aquí no fue Moisés, no fueron los 10 mandamientos, no es el Antiguo Testamento, realmente es que la tradición israelita, la tradición judía, la tradición rabínica llegó a un extremo que era intolerable. ¿Está bien? Intolerable. Jesús viene a cambiar eso. Jesús viene a cambiar eso. Mire qué más nos dice Jesús. Vámonos a Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7. Y aquí vamos a leer de los versículos del 1 al 11 y vamos a ir comentando. Marcos 7 del 1 al 11. ¿Lo tienen, hermano? Ok. Dice, se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Hasta para comer habían regulaciones y se había que lavar las manos 3 veces y de ciertas maneras. Y si usted no lo hacía de la manera correcta, usted está condenado, usted está en pecado. Otro animalito que usted va a tener que sacrificar. Pues mire, no todo el mundo tenía agua en aquella época. Recuérdense que no hay tubería, no hay una pluma. La gente se sentaba a comer donde podía. Eso es algo que a Jesús no le preocupaba, pero en la tradición rabínica, en la tradición de la ley, en la tradición de las regulaciones, imagínese usted. ¿Está bien? Versículo 3. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose, miren la palabra, a la tradición de los ancianos. No dice la palabra de Dios. A los líderes religiosos de Israel, de Judá. Este es el problema. Cuando nosotros hablamos de la ley, como se habla en el Nuevo Testamento, lo hablamos de esta manera. A esto es que nos oponemos. Y decía a ellos que si muchas veces no se lavaban las manos, no pueden comer. No, esto es absurdo. Que si usted no se puede lavar las manos, no puede comer. Hoy en día, a veces comemos sin lavarnos las manos. Siempre estamos diciéndole a la gente, lávate las manos, lávate las manos. Pero a veces uno tiene mucha hambre
A veces no hay donde lavarse las manos. Y si no hay donde lavarse las manos, ¿usted cree que usted va a poder impedir que alguien coma? No, si yo tengo hambre yo voy a comer. No importa cómo estén mis manos. Jesús no condenaba a la gente así. Pero esta gente hacía estas regulaciones. Nuevamente, era un negocio. Es todo lo que era. No tenía ningún propósito ni ningún sentido. Por eso Jesús, cuando era el día sábado, oraba por los enfermos. ¿Ya? El argumento de Jesús es, pero espérate un momento. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que porque si es día sábado, yo no le puedo hacer el bien a un ser humano? ¿Y qué pasa? ¿El martes no puedo? ¿El miércoles no puedo? Cuando ustedes escojan y ustedes dicen que no puedo ayudar a nadie, no puedo... Hombre, no. Y venía y los sanaba ahí mismo. Y esta era la pelea con estas tradiciones, estos legalismos que ellos tenían. Eran unos legalismos absurdos. Versículo 4. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos, de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Muy bien. Así como el día sábado se inventaron 600 regulaciones para comer, miren todas las regulaciones que hay. Usted no puede vivir así. Que cada vez que usted va a hacer algo tiene que ver qué dicen los legalistas, qué dice la ley. ¿Se puede o no se puede? Le preguntaron, versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Versículo 6, respondiendo él les dijo, hipócritas, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Se dan cuenta de la objeción de Jesús? Jesús dice, yo no tengo problema con la ley de Dios, yo tengo problema con la ley de ustedes, porque la ley de ustedes es un invento de ustedes. No, esto no fue así al principio. Al principio dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ustedes lo están haciendo imposible. ¿Ven lo que les quiero decir? Jesús viene a cumplir la ley de Dios, pero rompe, viola, está en contra de la ley judía, del judaísmo de esta época. Dios no puso estas cosas, las pusieron ellos. Miren lo que dice el 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muere irremisiblemente. 11. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre o el padre o la madre, es corbán, que quiere decir que mi ofrenda es a Dios, y todo aquello con que le pudiera ayudarle. Me paro aquí. Pocas personas entienden el corbán, vamos a explicarlo, porque es otro ejemplo de este problema de la tradición legalista de los judíos. La Biblia, Jesús le está diciendo, la Biblia dice, honra a tu padre y tu madre. Cuídalo, ámalo, respétalo, todo lo que eso conlleva. Y en la tradición de nosotros, pues los viejos nos cuidaron a nosotros cuando éramos pequeños, chicos, y ahora cuando nuestro papá y mamá son ancianitos, nosotros los cuidamos a ellos, ¿verdad? Porque a la edad muchas veces que ellos tienen, no pueden trabajar, están enfermitos, y ellos se convierten como niños, ¿verdad? Como nuestros hijos. Ok. Pues había gente muy egoísta que decía, yo no le debo dar mi dinero a mi papá, a mi mamá. A lo mejor tenían molestias con ellos, amargura, resentimiento. Allá ellos. Yo no voy a ayudar a mi papá y a mi mamá. La ley exigía que los hijos honraran a sus padres y a su madre. Había un tecnicismo en la ley de los judíos. Hay un tecnicismo. ¿Cómo salirte de tu compromiso de honrar a tu papá y tu mamá? Vamos a suponer que tu papá y tu mamá estaban enfermos
y necesitaban ir al hospital, ellos no tienen el dinerito y tú vas a tener que pagarlo. Todos los hijos, todas las hijas se reúnen y dicen, ok, pues vamos a dividir los gastos, tú pagas esto, paga esto. Pues esta gente venía y decía, espérate, todo lo que yo tengo, todo mi dinero lo voy a declarar corbán. ¿Qué quiere decir eso? Que el dinero mío está dedicado a Dios. Que el dinero mío se supone que yo lo dé al templo. Para los sacerdotes, para los ancianos. Una vez tú declares eso, tú no tienes que darle un centavo a tu papá y a tu mamá. Ese fue el invento. Ese fue el tecnicismo legal que se inventaron los rabinos y los judíos. Y eso era legal. Papá y mamá se quedaban desatendidos, no tenían que recibir ayuda de los hijos. Y los hijos, ¿ustedes se creen que entregaban el dinero al templo? No, lo usaban ellos. Era salirse de su responsabilidad. Por eso Jesús se molestaba. Y les llama hipócritas. Dice, este pueblo de labios me honra. Dicen que están sirviendo a Dios, pero no. Han torcido la palabra. Se han inventado un montón de reglas que no son nuestras. Porque usted no encuentra el corbán en los 10 mandamientos. No existe. Eso no lo puso Dios. Lo pusieron ellos. Entonces, por eso nosotros los gentiles, los cristianos de la iglesia primitiva, nos oponemos a esa tradición, a ese legalismo, a esas regulaciones. Porque eso condena. Porque no hay libertad. Porque nos oprime. Porque nos esclaviza. Y dice que cuando Jesús murió en la cruz, allí se clavaron ¿qué? Todos los decretos que eran contrarios a nosotros. Y nos hizo libres de todas esas regulaciones. Cuando Jesús muere y trae el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, nosotros no tenemos que cumplir con nada de eso. Aún con la comida. ¿Se acuerdan todas las leyes que tenían los judíos de la comida? No puedes comer esto, no puedes hacer aquello, no puedes hacer lo otro. Si fuera nuestra época, diría algo así. No puedes comer pizza, no puedes comer hamburgues. Imagínense qué opresión, hermano, qué esclavitud. Pero gloria a Dios que vino Cristo a su tiempo y el pastor se puede comer su pizza y se puede comer sus hamburgues. Aleluya. Yo me gozo con Jesucristo, ¿verdad? Si usted quiere todavía vivir en la época de la ley judía y no se quiere comer una pisita, no se quiere comer hamburgues, allá usted. En cuanto a mí respecta, yo me como todo, porque Jesús hizo libre todos los alimentos. Los limpió todos. Están limpios. Ese es el debate. Pero vuelvo y les indico, eso no quiere decir que Jesús abolió los 10 mandamientos. No quiere decir que Jesús abolió el Antiguo Testamento. Son dos cosas distintas. Vamos a ir con calma explicando esto, ¿verdad? Hasta aquí, preguntas, inquietudes. ¿Estamos confundidos? ¿Estamos bien? Yo sé que es un poco complicado, es mucho material. Yo sé. Ahora, lo primero que les quiero decir es que desde un principio se está anunciando que viene un cambio. Cuando Dios les da o hace el pacto con Israel, se sabe que es algo temporero. Ellos lo sabían. Esto no es un capricho de Jesús. Vamos a ir con calma para que ustedes vean esto a través de las Escrituras. ¿Está bien? Vámonos a Deuteronomio, capítulo 29, versículo 4. ¿Lo tienen, hermano? Okay. Deuteronomio 29, versículo. Miren lo que dice Moisés aquí. Pero hasta hoy, Jehová no os ha dado corazón para entender. En otra palabra, dice Moisés, yo sé que Dios nos dio la ley, la palabra, pero yo sé que ustedes no lo entienden. Porque Dios todavía no le ha dado a ustedes el Espíritu Santo que los ilumine, que les abra el entendimiento. Ustedes no comprenden. Y eso explica lo que pasaba en el desierto.
¿verdad? Que Dios hacía las cosas de frente a esta gente, pero ellos no lo podían entender. Muchos de nosotros nos quedamos sorprendidos de la actitud y la conducta de los israelitas. Yo he escuchado hermanos decir, ¿pero qué? ¿Que son brutos? Sí, estaban brutos, porque ellos no veían, viendo, no entendían, viendo, no entendían. Y Moisés se lo está explicando. Tenemos todo esto, Dios nos dio todo esto, pero todavía ustedes no entienden. En otras palabras, lo que él quiere decir es, yo sé que en un futuro Dios nos va a abrir los ojos, Dios nos va a dar un corazón nuevo, pero todavía ustedes están ciegos. Miren lo que dice el rey, vamos a leer el 4 completo. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. No nos ha dado un corazón para entender. No. Después hay otros profetas, como Jeremías y Ezequiel, que nos van a profetizar que lo que viene es una época nueva donde el Señor nos va a dar un corazón nuevo. ¿No está tremendo esto, verdad que sí? Y cuando nosotros nacemos de nuevo en Jesús, tenemos un corazón nuevo. Ya desde aquí, Moisés está anticipando que este régimen que se puso aquí en el desierto no dura mucho, no es eterno, le falta, y claro que le falta el Espíritu, le falta la presencia de Dios al pueblo. ¿Está bien? Pero la intención de por qué Dios dio la ley la explicamos ya mismo. Mire lo que Moisés dice en el capítulo 18, Deuteronomio 18. Y en el 18 vamos al versículo 15. Y vamos a leer los versículos del 15 al 18. What was the chapter again? Sorry. Deuteronomio 18. Versículo de 15 al 18. Now, mire lo que dice, mire lo que dice la palabra. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Now, mire qué cosa más increíble. Moisés, que es el dador de la ley, les está anticipando a ellos. Hey, este no es el fin, viene más. Y después de mí, Dios va a enviar a una persona y a él ustedes lo tienen que escuchar. Y claro, ya está haciendo referencia a Jesús. Él sabe que viene un nuevo pacto, ¿verdad? Desde el principio, el pacto con Israel era temporero. Todo el mundo lo sabía. ¿Sí? Ok. Mire, déjenme leer el versículo 16, 17 y 18. ¿Eh? Termina el 15 diciendo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis, conforme a todo lo que pediste a Jehová, tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que nos muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él las hablará todo lo que yo les mandara. Ustedes saben que Jesús es el profeta por excelencia. Los profetas recibían el Espíritu Santo, el pueblo no. Los profetas podían hablar la palabra de Dios porque por inspiración del Espíritu hablaban. Pero eso no es algo que ocurría con todo el pueblo. Moisés tenía una relación personal e íntima con Dios, pero eso no ocurría con todo el pueblo. ¿Verdad? Desde el principio, Dios puso las cosas en sitio, sabiendo que iba a hacer unos cambios más adelante. Esto que le estoy hablando también aparece en el Nuevo Testamento. Les quiero dar la referencia, no lo vamos a tocar aquí esta noche, pero si usted lo quiere estudiar en su casa, lo busca. Hechos capítulo 3, versículos del 22 al 26. Allí están citando lo que Moisés está hablando aquí. ¿Verdad?
Entonces están las profecías de Jeremías y de Ezequiel. Le voy a dar las citas, usted las busca, usted las lee. Jeremías 31, versículos del 31 al 34. Jeremías 31, versículos del 31 al 34. Y Ezequiel, capítulo 36, versículos 26 y 27. Y aquí los profetas están diciendo, en profecía, Dios está hablando que va a ser un nuevo pacto. Y que en ese nuevo pacto Dios va a derramar el Espíritu Santo y les va a dar un corazón de carne, porque ellos tienen un corazón de piedra. Y que Dios va a hacer todas las cosas nuevas. No los estoy tocando porque yo asumo que todos ustedes, como personas cristianas, conocen estas profecías. Pero también les estoy pidiendo que entren en la palabra, la lean y la estudien. La pregunta que yo quiero contestar ahora para ustedes es la siguiente. Si los mandamientos van a causar ira, culpa, pena, condena, maldición, ¿por qué Dios hizo eso? Dios hace todo con propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? Necesitamos contestar esa pregunta. Porque si no fuera así, no había que montar el templo, no hacían falta sacerdotes y no hacían falta sacrificios. Pero por alguna razón Dios decidió hacerlo de esta manera. Vamos a ver la explicación que se nos da en Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. En Gálatas capítulo 3 vamos a leer el versículo 19 hasta el 27. Es una sección un poquito larga, pero muy interesante. Gálatas 3, comenzando en el versículo 19. Mire cómo dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pues mire lo que él dice. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, 21, ¿es la ley contraria a las promesas de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. En otras palabras, dice el apóstol Pablo, ¿por qué nos dieron la ley? Esto no tiene sentido, ¿verdad? Porque la ley mata. La ley mata. Porque la ley te condena. Si tú tratas de vivir bajo la ley, estás en maldición. Entonces, ¿es la ley mala? Dice, no es mala. El problema no es ese. El problema es que la ley sola no da vida. La ley sin el Espíritu, tú no puedes hacerla. Tú por ti mismo no lo puedes hacer. Esto es uno de los propósitos de Dios. Enseñarle al ser humano que está en pecado, que es un pecador. La gente dice, pues entonces ¿para qué esto es importante? Porque hasta el día de hoy, si usted prende el televisor, los hermanitos en el mundo, en la cultura, en la sociedad, no aceptan el pecado, se creen que no hay ningún problema. Ellos se creen que esto es falta de educación. Yo no tengo ningún problema con la educación. Mis hijas fueron a la escuela, no vayan a pensar que el pastor está en contra de la educación. No, pero yo sé algo. Tú puedes tener todos los grados académicos que tú quieras tener y no vas a ser salvo. No vas a cumplir con la palabra de Dios, no podrás hacer la voluntad de Dios hasta que recibas el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es lo que nos capacita para vivir la palabra. Por eso el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto es por gracia. A Dios le plació ahora darnos el Espíritu Santo. Ahora podemos vivir para Él. Pero estos pobres hermanitos del Antiguo Testamento no tenían las herramientas. Pero la intención de Dios es que ellos se dieran cuenta que necesitaban de Dios. Que ellos no podían vivir la vida sin Dios. Que hacía falta Jesús. El propósito de la ley es llevar a la gente a entender que hacía falta un Mesías, un Salvador.
y que ese Mesías viene de camino, ¿verdad? Vamos a ver las otras explicaciones que nos da el apóstol Pablo. Versículo 22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, porque la promesa que es por la fe en Jesucristo, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Antes era por pura obediencia, pero ahora, dice el apóstol Pablo, es por fe. Antes era, si tú cumples con los 10 mandamientos, tú eres salvo. Pero ahora no es así. Ahora es, si tú aceptas a Jesús, tú eres salvo. Es por fe. Porque ya Jesús cumplió con los 10 mandamientos. Ya Jesús cumplió con la ley. No hay nada que tú y yo tengamos que hacer ya. La obra está completa. Se acabó. Tú y yo lo que tenemos que decir es gracias. Lo acepto. Acepto el don de la salvación. Tan sencillo como eso. Es una transición tan hermosa y tan preciosa que se nos hace difícil entenderla. Antes la gente tenía que esforzarse para lograrlo y ahora lo único que hay que hacer es recibir la salvación. Es gracia. Es misericordia de Dios. Versículo 23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. Aquí está la explicación. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Qué es un ayo? Un tutor. En el Antiguo Testamento, en la antigüedad, pues no todo el mundo iba a la escuela pública. No había un sistema así de escuela pública. Usted iba a la iglesia, al templo, y recibía instrucción, o se le ponía un ayo, un tutor. Es lo que usted y yo llamaríamos hoy homeschooling. Alguien que le va a enseñar todo lo que usted necesita aprender. Y esa persona lo agarraba al niño, a la niña desde pequeñito, y según iba creciendo le iba enseñando todas las cosas. Dice Pablo, eso es lo que es el Antiguo Testamento para nosotros, es un ayo, es un tutor. Usted y yo aprendemos de Dios y cómo Dios obra y cómo Dios piensa y qué es lo que Dios espera de ti y de mí leyendo el Antiguo Testamento. Cómo es que Dios habló a su pueblo, cómo Dios hizo intervenciones, cómo Dios corrigió, cómo Dios disciplinó, qué cree Dios sobre esto o lo otro. Todo eso está en el Antiguo Testamento. Es nuestro tutor, es nuestro guía. ¿Y sabe lo que dice todo el Nuevo Testamento? Que viene otro más grande que Moisés, de parte de Dios. Esto es un profeta de Dios y cuando Él venga, acéptalo, recíbelo y haz lo que Él dice. Su nombre es Jesús. Por eso Jesús decía, si quieren saber de mí, léanse las Escrituras. Y créanme que cuando Jesús decía esas palabras, no hay Nuevo Testamento. Lo único que había era el Antiguo Testamento. Y Él decía, lean eso porque eso habla de mí. Todo lo que está escrito ahí habla de mí. Por eso los apóstoles, los discípulos de la iglesia primitiva, se sentían confiados en leer el Antiguo Testamento. Y dicen, esto es Jesucristo. Y usted y yo pensamos igual. El Antiguo Testamento es bello porque hay otra palabra que se usa en el Nuevo Testamento. Dicen que el Antiguo Testamento es sombra de lo que ha de venir. Es un ejemplo. Es un espejo. De manera que el Antiguo Testamento es palabra de Dios, es palabra inspirada por Dios, no la desechamos, no la rechazamos. Lo que rechazamos son las regulaciones, son los legalismos. Esa ley de la tradición de los israelitas ya no aplica a nosotros. Cuando leemos el Antiguo Testamento hay que distinguir entre lo que es palabra de Dios y lo que es la tradición de los judíos. Y lo que es la tradición de los judíos no aplica a nosotros. ¿Por qué la leemos? Porque es historia. Porque aprendemos. Porque es instructiva. Porque vemos cómo Dios trató con el pueblo de Dios. Pero no quiere decir que usted y yo tenemos que obedecerla. Me explico. Hay gente que lee el Antiguo Testamento en las iglesias cristianas y quieren tener la música de los judíos.
la vestimenta de los judíos, los alimentos y las comidas de los judíos, las celebraciones y las fiestas de los judíos. Pero es que el Señor dejó eso atrás. Y ya mismo explicamos por qué no hay que hacer nada de eso. Nosotros somos gentiles, no somos judíos. Jesús no nos está pidiendo hacernos judíos a nosotros. No hay por qué. Hay gente en las iglesias cristianas que quieren construir un templo en Jerusalén y sacrificar animales. ¿Por qué? Si Jesús destruyó el templo. ¿No se acuerdan lo que Jesús les dijo a ellos? Les dijo, aquí no va a quedar piedra sobre piedra. Todo esto se va a derrumbar. Porque el antiguo pacto se acabó. Dios y su palabra es eterna y es para siempre. Pero ya el acuerdo con una sola nación, Israel, se acabó. El nuevo pacto de Jesús es con el mundo entero. Es con todas las naciones. Y por lo tanto, Él nos da libertad que nos vistamos conforme a nuestra preferencia, que tengamos nuestro propio estilo de música, que tengamos la comida que a usted y a mí nos gusta. Somos libres para todas esas cosas. No somos libres de la palabra de Dios. Cuando Dios dice algo, hay que obedecerlo. Son dos cosas distintas. Preguntas, comentarios. ¿Estamos bien? Ok. All right. 24. Gálatas 3, versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Lo vio? Venida la fe. Una vez tú estás en Cristo, no hace falta todas estas regulaciones. Ninguna de estas cosas hace falta. 26. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo, estáis revestidos. Esa es la hermosura del nuevo pacto. Recuérdense que el viejo pacto es con Israel. Y las cosas escritas para Israel no aplican a nosotros. En ningún sitio en el Nuevo Testamento se nos está diciendo que tenemos que seguir las tradiciones de Israel. No hay un solo sitio que nos diga eso. ¿Muy bien? Alright. Déjenme hablarles ahora de Jesús y el enfoque de Jesús. Vamos a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y vamos a leer primero el versículo 17 y después el 18 y vamos a comentar. Dice Jesús, Mateo 5, 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Una de las cosas que los judíos y los rabinos tendían a acusar a Jesús porque no entendían el mensaje de Jesús. Dice, Jesús está en contra de la palabra de Dios. Jesús viene a abolir la palabra de Dios. Y Jesús decía, no, yo vengo a abolir las tradiciones de ustedes. Todas estas reglas que ustedes pusieron, yo las rechazo, yo no acepto. Ni las de los lavamientos, ni las de los sábados, nada de esas cosas yo acepto. Pero yo no vengo a abolir la palabra de Dios. Por el contrario, vengo a cumplirla. Jesús necesitaba vivir la palabra. Si Jesús no cumple la palabra de Dios, tú y yo no somos salvos. Lo que decía la palabra de Dios era que si usted fallaba en una cosa, ya te moriste, estás descualificado. Pero Jesús vino a vivir la palabra al pie de la letra. Por eso cuando murió en la cruz, era una oveja sin mancha, sin arruga, sin pecado. Fue el sacrificio perfecto. Porque el pecado no tenía control sobre él. Y la muerte no lo puede retener. Porque es inocente. Porque estaba justificado.
Dice, los centuriones romanos, los soldados romanos dijeron, ciertamente este era el hombre de Dios, el Hijo de Dios. Y la muerte no lo puede retener. Por eso Jesús resucita, porque es la única persona en el mundo que cumplió con la ley, que cumplió con la palabra. Y gloria a Dios por eso. Y por eso decíamos que la victoria de Jesús es tu victoria. Porque una vez uno lo logre, ya no hay más condena, no hay más maldición. Porque Jesús lo logró, nosotros somos perdonados. Jesús cambia la historia. Y por eso el nuevo pacto es en gracia. No es por obra, no es por esfuerzo ninguno. Miren lo que dice el versículo 18. Mateo 5, 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Ni una jota ni una tilde. Miren lo estricto que es Jesús con cumplir la palabra y la voluntad de Dios. Jesús no vino a hacer su voluntad, vino a hacer la voluntad del Padre. Jesús fue obediente hasta la muerte. Le costó la muerte, pero él obedeció a Dios. Nosotros no podemos titubear con este asunto cuando alguien dice, Jesús abrogó la ley. No, Jesús la vino a cumplir. Pero ciertamente Jesús rechazó la ley de los judíos, la ley de la tradición de los israelitas. Esas cosas Jesús las rechazó plenamente, tú también y yo también. Pero son dos leyes distintas. La ley de los hombres israelitas es una cosa y la ley de Dios es otra. Y ahí es donde muchas veces nos confundimos. Porque como les expliqué al principio, usamos el término ley de diferentes maneras y nos confundimos. Pero hay ley de hombre, ley de israelita, ley de tradición rabínica, ley de los judíos y está la ley de Dios. Dos cosas distintas. A ver. Muy bien. Mire lo que dice Mateo 26, 28. Mateo 26, 28. Dice Jesús, porque esto es mi sangre, el sangre del nuevo pacto. Noten que Jesús está introduciendo el término, el nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. En el Antiguo Testamento se decía que sin derramamiento de sangre no hay perdón y no hay salvación. Jesús está diciendo, yo estoy derramando mi sangre. Yo soy el sacrificio. Y así es que se va a establecer el nuevo pacto. Ahora Jesús está diciendo, el viejo pacto está pasando, está dejando de ser. Miren Lucas 22:20. Lucas 22:20. Lucas 22:20 dice así. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Ahí están viendo un segundo versículo, donde Jesús está introduciendo el concepto del nuevo pacto. Les recuerdo que Jeremías, Ezequiel, habían hablado de un nuevo pacto en el Antiguo Testamento, que Dios ya le había anunciado a los demás que esto venía. Cuando Jesús se pone a hablar del nuevo pacto, se supone que estos hermanitos que estudiaban la ley, que estudiaban la palabra, que estudiaban los profetas, sabían de lo que él estaba hablando. Pero aparentemente eso no fue lo que sucedió, ¿verdad? Muy bien. Quiero terminar esta noche, en un sentido, repasando lo que hablábamos en el sermón, pero es importante recalcarlo y reforzarlo por ustedes. Porque yo no quiero que quede la menor duda en su mente. Que Jesús cumplió con la palabra, la vivió. Y como usted y yo cumplimos con la palabra y la vivimos en el día de hoy. Ninguno de nosotros puede ignorar el Antiguo Testamento, los 10 mandamientos o la palabra de Dios. De ninguna manera. Vamos a ver lo que se dijo
en Romanos capítulo 13, versículos del 8 al 10. Romanos 13, del 8 al 10. Dice aquí, no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido con la ley. Mira usted qué increíble. El que ama al prójimo ha cumplido con la ley. No, eso no es increíble. Si usted ama a su prójimo, usted cumple con la ley. A ver si usted entiende lo que le estoy diciendo. Dice el apóstol aquí que si usted ama a su hermano y a su hermana, usted cumplió con todo el Antiguo Testamento. Todas esas reglas, todos esos mandamientos, ya usted lo logró. No hay que hacer nada más. Usted vive la palabra, usted vive la ley. Porque el Espíritu Santo te ha capacitado sobrenaturalmente para vivir en el Espíritu y dar fruto. Y poder hacer lo que antes no podías hacer. Mira el 9. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Como hablábamos en el sermón, los 10 mandamientos son el código más elevado, de más altura en la civilización humana, en la historia humana, de cómo nos relacionamos los unos con los otros. Tiene 3 dimensiones: cómo nos relacionamos con Dios, cómo nos relacionamos con nuestros semejantes, nuestros vecinos, y cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Por eso Jesús dice, y dice la palabra de Dios, y dice el apóstol, si tú amas, tú cumples con la ley. Porque si tú amas a Dios, tú vas a guardar los mandamientos que hablan de cómo relacionarte con Dios. Si tú amas, tú vas a velar los mandamientos, cómo debes relacionarte con tus hermanos. Y si tú amas, tú te vas a amar a ti mismo como amas a Dios. Y vas a tener una buena relación contigo mismo. Por eso la importancia de andar en amor. Por eso el apóstol Pablo decía, y me perdonan los hermanos que tienen otra teología, pero cuando usted se lee el capítulo 13 en 1 de Corintios, empieza así. Dice, les quiero enseñar un camino mucho mejor. Les quiero enseñar un camino más excelente. El camino del amor. De manera que aunque yo hablo en lengua y yo profetizo y tengo otros dones espirituales, eso no es la cima de la vida espiritual. Eso no representa madurez cristiana. Son dones. Es si tú puedes andar en amor. Porque con eso tú cumples todo. Hay un versículo que dice que el amor cubre multitud de pecados. A eso es que se refiere. Y si usted dice, pero ¿por qué eso es así, pastor? Le voy a explicar por qué. Porque Dios es amor. Y si tú quieres ser semejante a Dios, lo único que tienes que hacer es amar, amar, amar. Eso es todo. Eso es todo. ¿Está bien? Nuestra meta es como dice Pablo. Pablo dice, yo hablo más lengua que todos ustedes. Pero créeme, que eso es secundario. Lo más importante, el camino más excelente es andar en amor. Si usted está lleno del Espíritu Santo, si usted tiene la llenura del Espíritu, lo vamos a saber si usted ama. Si usted ama. Por eso Jesús dijo, en esto van a conocer si son mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Si estamos hablando mal del hermano, hablando mal de la hermana, hablando mal de la iglesia, hablando mal del pastor, hey, tú no estás amando. Tú no estás amando. Tú podrás decir que hablas en lengua, pero estás lengüeteando demasiado. Por lo tanto, olvídense de los dones. Búsquenlo, dice el apóstol Pablo. Y busquen los mejores dones, porque los dones son para servir a los hermanos. La iglesia. No hay ningún problema. Pero si ustedes creen que esa es la última y experiencia máxima de un cristiano, usted no ha entendido el evangelio. Y este es el problema con estas iglesias que andan por ahí y tienen todos los dones, como la iglesia de los Corintios, pero están llenas de escándalos. Están llenas de escándalos. Y sí, profetizan todos los domingos, pero tienen muchas falsas profecías.
No tengo nada en contra de las profecías. Pero dice el apóstol que si tuviéramos toda profecía, pero no tenemos amor, estamos huecos, estamos vacíos. ¿De qué vale? Sí, queremos que se profetice en amor. Si tú puedes amar, profetiza, yo no tengo problema. Porque si tú eres dirigido por el amor, tú no vas a decir mentiras, tú no vas a engañar, tú no vas a manipular. Tú no vas a usar la profecía para manipular a los jóvenes. Si tú amas. Eso para nosotros es importante ver los frutos. Si tú amas. Si amas. Cuando tú miras el fruto del Espíritu, lo primero que dice es que el amor, ¿verdad que sí? Ay, porque Dios es amor. Dios es amor. Esto es bien importante para nosotros. Ahora miren lo que dice Gálatas 5:14. Gálatas 5:14. ¿Lo tienen, hermano? Miren lo que esto dice. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Hay gente que dice, pastor, ¿y cómo yo hago todo esto? Porque yo me esfuerzo, yo me mato, yo no lo logro, estoy frustrado, estoy decepcionado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ama. Ama a Dios sobre todas las cosas. Entrégate. Y deja que el amor de Dios te dirija. El Espíritu Santo te va a impulsar. Y dice el texto que el amor de Cristo nos constriñe. La razón que tú no le vas a hacer daño a tu hermana es porque tú la amas. Y tú no vas a hacer algo contra ella. Y esto aplica al matrimonio y a todas nuestras relaciones. Si tú amas a tu esposa, tú no le vas a hacer daño. Si tú amas a tu esposo, tú no le vas a hacer daño. Eso es ser espiritual, andar en amor. Entonces, si léanse en Primera de Juan. Si usted entiende Primera de Juan, usted va a entender el Evangelio. Es una cartita bien chiquitita, pero es crítica. ¿Está bien? Yo espero no haber ofendido a nadie, pero quería compartir esto con ustedes. Aquí terminamos nuestro estudio bíblico esta noche. Vamos a continuar esto la semana que viene y vamos a empezar a ver cómo en la iglesia primitiva reaccionaron los gentiles, cómo se explicaba esto a los gentiles, a los no cristianos, y el debate que se formó en la iglesia primitiva. Porque acuérdense que los judíos están acostumbrados a las regulaciones, ¿verdad? A las leyes, a las tradiciones, y ellos quieren obligar que los cristianos nuevos cumplan con la ley, con la tradición de ellos. Ellos decían que era palabra de Dios, que la ley era palabra de Dios, pero no es ley de Dios. La ley es la ley de ellos, ¿verdad? Y vamos a ver cómo se resolvió esto. Vamos a estudiar el concilio en Jerusalén y las decisiones que se tomaron. Y vamos a explicarle esto a ustedes, porque para mí es importante. Y vamos a ver la reacción de ellos. Y hay un grupo que se llaman los judaizantes. Y los judaizantes es un grupo que insiste en seguir las tradiciones de Israel. Lo increíble es que después de 2000 años tenemos muchos judaizantes todavía en nuestras iglesias. Y hay falsos maestros que se meten a judaizar a los cristianos, ¿verdad? Y usted tiene que saber quién es quién. Tenga cuidado cuando enciende la radio o la televisión o los videos en el internet. Muchos son judaizantes. Y no estamos aquí para regresar a las tradiciones de los judíos. No. Jesús murió para traer un pacto nuevo. Y vamos a explicar eso y qué es la gracia, ¿verdad? Y lo distinto que es para nosotros. Los cristianos nuevamente no rechazamos el Antiguo Testamento, no rechazamos la palabra de Dios, no rechazamos los 10 mandamientos. Todo eso es palabra de Dios. Rechazamos la ley de las tradiciones de los judíos que conforme a la palabra de Jesús negaban la palabra de Dios.
Por eso quise ir versículo a versículo para que ustedes vieran lo que Jesús decía de eso. Por eso hablamos del Corbán, por eso hablamos del lavamiento, ¿verdad?, de las manos, y todas estas explicaciones que ellos dan. Regulaciones tras regulaciones que negaban la palabra de Dios. Ellos crearon tantas leyes para no vivir la palabra. Muy religiosos, muy fieles, muy dedicados. ¡Wow! El único problema es que no era verdad. Era apariencia de piedad. Apariencia de piedad. Muy bien. Quisiera cerrar aquí, pero quiero ver si hay un comentario o alguna